Hola, bienvenidos, queridos oyentes, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo les va? Hoy estamos en un nuevo capítulo de Chismecito Biel, llamado El Omegaverse en el Biel y por qué es tan polémico. Este es un tema bastante interesante, la verdad, bastante interesante. Hoy estaremos con ustedes en este capítulo, su servidora, la admin Jen. Y pues, hola cariños, estamos hoy con Dani, también admin de Bielcol, muy feliz de estar en un nuevo capítulo de Chismecito Biel. Es un tema que me emociona mucho y siento que eso no se habla tanto, entonces va a ser muy interesante. Gracias por estar aquí, Exacto. chicos. Sí, gracias por estar aquí, chicos. La verdad, les damos la bienvenida a todos, a todas, a todos a otro episodio especial de nuestro podcast. En este episodio, más que nada, vamos a explorar el mundo del boys love. Obviamente, como ya lo hemos hecho anteriormente, y sus múltiples facetas. Hoy nos centraremos en un subgénero, como ya les mencioné anteriormente, que ha despertado fascinación y controversia a partes iguales en la comunidad, la verdad. El Omegaverse. Uf, yo amo el Omegaverse, sinceramente. Desde su origen en los fanfics hasta su evolución en novelas y manhwas, analizaremos qué lo hace tan popular, cómo ha cambiado con el tiempo, perdón, y qué impacto tiene en la representación de las relaciones. Incluso si nunca ustedes han leído una historia Omegaverse, este episodio es para ustedes. ¿Por qué? Porque es específico para que ustedes conozcan más del Biel, qué es lo que contiene, qué es lo bueno, qué es lo polémico que tiene. Así que prepárense para un debate interesante sobre este universo tan peculiar. ¡Comencemos! Sí, 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 sí. Y bueno, Eh, 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 eh. Bueno, lo primero, vamos a ver qué es el Omegaverse y cómo surgió. Para aquellos que no tengan una idea muy clara de qué es el Omegaverse y no estén familiarizados con el término, aquí les explicamos, no se preocupen, esto es para todos. El Omegaverse es un subgénero de la ficción que introduce una jerarquía biológica basada en tres dinámicas principales: alfa, beta y omega. Esta estructura redefine no solo los roles sociales, sino también los biológicos y reproductivos en los personajes, especialmente en historias BL. Sí, amigos. Bueno, cariños, igualmente, como lo menciona Jenny, tenemos que saber que pues o algo muy particular de las series, o bueno, el contenido Megaverse es la jerarquía, o sea, se caracteriza por ser muy jerárquico, obviamente, hay un principio, hay un fin, hay alguien arriba, hay alguien abajo, ¿no? Total. Entonces, usualmente hay muchas subdivisiones, pero usualmente hay tres divisiones, ¿no? Que es el alfa, hablamos del cúspide de la jerarquía, el más dominante, usualmente el más fuerte físicamente, justamente, y pues el que tiene el poder, o la que tiene el poder, porque a veces es hombre y mujer, pero Exactamente. bueno, usualmente es el alfa. El beta es como la mitad, o sea, es como quien dice la parte mediadora de esos géneros o subgéneros, justamente, es como lo más cercano a los humanos. Usualmente hay veces, ahorita justamente vamos a entrar un poquito en el tema, hay veces en los cuales estos subgéneros están como humanos y tu subgénero es alfa, beta u omega. O hay otras ocasiones en donde literalmente tu raza, como quien dice, es alfa, omega y el beta es el humano. Entonces Cierto. hay muchas divisiones, pero digamos, en este supuesto jerárquico, el beta siempre es como el intermedio, ¿no? Es como la parte neutra, es como el intermedio entre alfa y omega. Y hablamos de el omega, que es justamente la parte más baja de la jerarquía, usualmente son los que tienen menos derechos, si nos ponemos un poquito técnicos. Y pues hay particularidades en su biología, ¿no? También son los que son más frágiles en la cadena, en la cadena justamente social, pues, tienen periodos de celo justamente en donde pues son productivos, se podría decir, y justamente pueden quedar embarazados. En muchos omegares, digamos, también es la particularidad de los omegares, pueden quedar embarazados, pues pueden gestar vida. Más adelante lo vamos a ver, pero en general, o sea, es como las tres subdivisiones principales, alfa, beta, omega, y dependiendo obviamente del universo, pues les van a poner muchas más o simplemente se van a quedar con estos. Es bien interesante. Exacto. O sea, el Omegaverse es un universo de posibilidades, pero así inició, más o menos. Así inició con estas tres subdivisiones. Y bueno, pues como dije anteriormente, surgió en la comunidad de fanfics anglosajona, más que nada, especialmente en fandoms como Supernatural. Eso, estamos hablando de los primerísimos fanfics que surgieron con este tipo de temática, ¿no? Estamos hablando de los primeros. Entonces fue primero Supernatural, Sherlock, no sé si han visto la serie, yo no, pero me han dicho que es buena, y Teen Wolf. Esa sí me la vi. No, no completa, pero sí es muy buena. Entonces, estos son los
digamos, las series principales que iniciaron con esto de los fanfics Omegaverse, donde pues los autores comenzaron a explorar dinámicas de poder y relaciones más instintivas, no solamente de, ay, me gustas, de amor, de sentimientos, no, esto es de instinto, esto es de, tenemos que estar juntos porque tenemos, porque lo sentimos, porque así lo dicta el animal dentro de nosotros, algo así más o menos. También tenemos la expansión, que es, bueno, básicamente se hizo que con el tiempo el Omegaverse se convirtió en un fenómeno que trascendió los fanfics, más allá de los fanfics, mucho más allá, llegando a novelas originales, manhwas BL, especialmente en Corea y Japón. Eso sí, esto refleja que de verdad este género ha logrado superar una barrera que es bastante difícil, que como la de los fanfics, porque sí, muchos géneros se quedan en solo fanfics precisamente porque la gente no lo saca de ahí. En mi caso yo también soy escritora, por cierto, de novelas originales y tengo una novela que es una trilogía en realidad, que tiene temática Omegaverse. Entonces, como que sí, o sea, este es uno de los géneros que uno dice como que supo salir de la barrera de los fanfics y lo hizo esplendorosamente, más que nada, podría decirse de esa manera. Y pues también tenemos los temas recurrentes que se tocan en el Omegaverse, y muchas de estas historias exploran la posesividad, el instinto, los embarazos masculinos, como ya mencionamos, que es el impreg, el consentimiento, la dominación y la sumisión. Pero también ha evolucionado más que nada para incluir tramas más complejas sobre identidad, libertad y lucha contra estereotipos. La verdad, el mundo Omegaverse tiene muchas problemáticas en general, en muchos universos tiene bastantes problemáticas y se puede adaptar muy bien. O sea, es un universo de posibilidades. Luego aquí pues ya tenemos algunos ejemplos para que ustedes, nuestros oyentes, tengan una mejor idea de algunas obras, tal vez se las han encontrado por ahí o han escuchado de ellas, quién sabe. Pero pues tenemos algunas obras como para que tengan una idea de cuáles son los fanfics, novelas, manhwas, series que han estado presentes en este género y que lo han dado a conocer. Por ejemplo, tenemos fanfics pioneros, como ya dijimos que eran de Supernatural, o Sobrenatural, como se llamaba la serie, perdón. También tenemos de Sherlock y de Teen Wolf. Aquí tenemos algunos ejemplos para que si quieren puedan buscarlos. Tenemos obras como Head of the Moment en el fandom de Supernatural o Expecting en el fandom de Teen Wolf. Están aquí precisamente porque son importantes y porque son bastante interesantes, diría yo. Fueron de los primeros en establecer las bases del Omegaverse moderno, así que yo se los aconsejaría. También tenemos aquí una opción, que son, bueno, en opciones de Voice Love, digo, novelas, perdón, manhwas, novelas BL. En el ámbito de novelas originales tenemos títulos como The Second Male Lead is Actually a Omega y Accidental Mark. Estas dos son chinas. Son novelas originales chinas. Así que no es fanfic, no es un recuento de otra historia, no. Es una novela original. Y pues han reformulado la jerarquía social y las expectativas del género dentro de esta historia. También tenemos más populares como lo son Love is an Illusion, que básicamente nos presenta un protagonista que siempre creyó que era un alfa, hasta que descubre que en realidad es un omega. Eso es muy chistoso, la verdad. Yo no entiendo cómo fue que no se planteó ser un omega, solo que no presentado, pero bueno, eso ya sería un spoiler. Su historia es un ejemplo de cómo el Omegaverse se ha usado para explorar identidad y autoaceptación, perdón, o sea, la verdad, muy interesante. Dani. Sí, también justamente, pues para que le eche una miradita, digamos, lo que acaba de mencionar Jenny, es algo que también es muy cronológico, ¿no? O sea, porque justamente lo que comentábamos, pues empieza desde el fanfic y pues justamente se fue como adaptando un poco más, se fue como volviendo más, como que lo diría, como estructurado en las historias BL o Megaverse. Y pues bueno, fanfic, sabemos que fanfic surgió, bueno, surge usualmente desde los fans, luego pues las historias escritas, novelas y luego los manhwas, pues ahí vemos un patrón justamente en el cual se ve como que, el Omegaverse sirve, entonces vamos a estructurarlo un poco más. Exacto. También hay fenómenos que están surgiendo muy interesantes. Yo no soy mucho de ver anime, si les soy sincera, sin embargo, hay un anime que si no estoy mal, salió el año pasado, año 2024, que se llama Otadaima Okaeri. Grande fue mi sorpresa saber que fue el primer, sí, es muy bueno, Uh el -huh. primer anime como tal Omegaverse.
me gustó demasiado, me lo he visto ya 2 veces, me gusta demasiado, me parece hermoso y es todo lo que yo estaba esperando de un anime Omegaverse. Definitivamente es hermoso. Más adelante podemos hablar un poquito más de eso. Y también hay una serie en Netflix que me parece muy interesante. No es necesariamente Omegaverse, sin embargo, sí introduce el tema del EMPREC, del embarazo masculino, se podría decir, y justamente como un rol de género diferente que pues bueno, el EMPREC de por sí, como mencionábamos, se introdujo en el término Omegaverse, digamos, en el mundo Omegaverse, y pues tiene muchas aristas. En esta serie de Netflix que se llama El embarazo de Kentaro en español, pues explora en el sentido de que como que hay hombres que no son necesariamente, ponle tú que es como un tercer género, se podría decir. Sí. No se denomina serie. Ahora, ¿creen que estas historias romantizan demasiado la jerarquía alfa y omega? David, ¿de qué piensa? Uy, pues bueno, hay que empezar, o sea, digamos como que siento que también lo mejor es en partes generales, siento que hay que mantener una mente abierta cuando vas a ver Omegaverse y hay que tener como una concepción de tal vez no ofenderte. ¿Por qué? Porque el Omega, a ver si nos ponemos a pensar en sí, es romantizar jerarquías, es romantizar estereotipos si no se pone a ver. Porque bueno, debemos saber que pues el Omegaverse puede existir Omegaverse hetero, ¿no? O sea, puede pasar esos universos a la final donde el Omega es mujer o puede ser hombre, el alfa es mujer o también puede ser hombre. Entonces también existe esa ¿qué? Como esa división, lo que da el Omegaverse, digamos, si vamos a partir en que haya un Omegaverse hetero, tanto como homosexual, hay que partir en la idea de que el Omegaverse te da una ventana abierta a que, por ejemplo, una mujer sea muy empoderada, sea muy fuerte, sea muy dominante, como también puede haber un hombre supremamente sumiso. Y estas dos particularidades pueden ser por su naturaleza, ¿no? Te da una puerta abierta a justamente que estos roles de género no son necesariamente dictados por la sociedad, sino que dictados por el género. Teniendo eso en cuenta, digamos, si lo traducimos al Biel, a la final, el rol de, vamos a poner más que todo alfa y omega, el rol de alfa y omega es súper, súper subrayado, o sea, es súper, súper explícito, como quien dice, ¿no? Entonces, sí subraya obviamente mucho los roles, pues los roles de género, como le decimos, como justamente uno tiene que haber un dominante y tiene que haber un sumiso. Y eso pasa, creo que desde siempre. O sea, en la sociedad usualmente estamos buscando ese equilibrio, estamos buscando como el positivo y el negativo, estamos buscando como quien dice, el fuerte y el débil. Y nosotros caemos obviamente en el error de poner extremos y nos olvidamos de la parte gris, que es lo que sí hay en el Omegaverse, que es el beta, pero, o sea, si bien como que subraya mucho estos extremos en cuestión de comportamientos, en cuestión de biología y demás, eh, siento que es bueno y malo, ¿no? A la final, pero Ujú. definitivamente pasa.
También, bueno, romantizar es depende la historia, porque, por ejemplo, hay historias donde justamente es una sociedad que si bien tiene los roles de género alfa y omega, y bueno, y beta, es una sociedad, digamos, como que respeta ese orden, como que trata de mantener un equilibrio y pues siempre está como esa lucha de, ay, vamos a romper estereotipos. Llámese Otadaima o Kaeri. En Otadaima Kaeri yo creo que sí hay como un cierto balance y equilibrio en la sociedad en cuestión de los diferentes subgéneros, alfa, omega, pero justamente las series se enfoca mucho en mostrarte una familia diferente, o sea, entre ese mundo, justamente te muestra algo diferente, ¿no? Que digamos, no todos los alfas se tienen que juntar con alfas, no todos los omegas con omegas, sino que también pueden juntarse ellos mismos y al final el alfa no siempre tiene que ser el malo dominante y el omega no siempre tiene que ser el sumiso. Entonces, yo no siento que romantice necesariamente, yo creo que muestra como los roles muy subrayados, es lo que yo digo, toca mantener la mente muy abierta, porque hay gente que tal vez no le guste el tener roles tan subrayados y eso es válido. A mí Ujú. personalmente pues disfruto el verlo, no me ofende, pero pues sí tiene roles subrayados. Sin embargo, usualmente en las historias Omegaverse trata de mostrar como un conflicto importante en cuestión de las injusticias, bien sea por los omegas o bien sea porque los alfa también se ven como quien dice, como conflictuados en algo, ¿no? Entonces, algo particular que hay en las historias Omegaverse es que no romantizan, si considero yo, la jerarquía. Usualmente el problema es la jerarquía. Si uno Eso, se pone a ver las eso historias es. Omegaverse, usualmente ese es el conflicto. Ujú. Ujú. Sí, eso es lo que opino yo. Es lo que evidencio un poquito. Uf, Jenny. totalmente, o sea, estoy totalmente de acuerdo con esa apreciación porque es cierto, o sea, digamos, desde mi perspectiva, el Omegaverse, como ya ni mencionó, es un género que literalmente muestra las aristas, los extremos de la sociedad de manera muy marcada y eso podría ser algo que a alguien le podría afectar o no gustar del género, pero también es lo que lo hace un género tan interesante de cierta manera porque muestra las cosas de una perspectiva que si bien no existe en nuestro mundo porque aquí no tenemos los subgéneros alfa, beta y omega o Omicron, bueno, las diferentes divisiones que tienen en el universo Omegaverse, de por sí muestra ciertas características que son muy dadas en nuestra sociedad actual como humanos normales con los géneros que tenemos. Entonces, como que es bastante fuerte en ese aspecto. Y estoy de acuerdo en que no se trata de romantizar, en el Omega no se trata de romantizar la jerarquía. En realidad es un género que se enfoca la mayoría de las veces, claro está, porque siempre hay sus novelas, aparte que tratan de retratarlo de otra manera, pero en la mayoría tratan de oponerse al régimen en el que viven, tratan de oponerse directamente a la jerarquía en la que viven, tanto alfas como omegas como betas, tratan de oponerse directamente, así que no creo que sea romantizarlo, porque todo depende del universo en el que esté colocado. El Omegaverse por eso es tan interesante, ya que tiene diversas formas de adaptarse. Por ejemplo, en novelas como Accidental Mark, que es china, como ya les mencioné, y es muy buena, lo recomiendo totalmente. Es un universo en donde, si bien están divididos en alfa, beta y omega, y obviamente tienen el conocimiento de sus diferencias y que tienen que tener cuidados diferentes cada quien con su propio cuerpo, buscan de una manera mostrar como un universo o una sociedad más igualitaria. Obviamente los roles de género están definidos como alfas muy fuertes y demás, pero los omega no están reprimidos en su totalidad. Si bien se trata de un universo en donde se centra más en una historia de entretenimiento y todo el asunto, muestran a los omegas de una manera que ellos puedan salir adelante, no como en otros fanfics, en otras novelas, en otras series, en donde muestran al omega más sumiso, en donde no puede vivir sin un alfa porque literalmente el mundo en el que viven es totalmente una guerra y pueden hacerles cualquier cosa allá afuera. Entonces, como que no se trata de romantizar y no romantiza la jerarquía, sino que en la mayoría de los casos trata de mostrar una disrupción en esa sociedad. Me encanta. Exactamente. Esa es una de las cosas que me gusta mucho del Omegaverse. Y la verdad es una de las cosas que me fascina. Ahora vamos con la siguiente pregunta, que es ¿hasta qué punto Sí. estas dinámicas refuerzan estereotipos de género en la vida real? Bueno, esa parte es bien interesante. Bueno, o sea, yo creo que acá hay que partir desde el hecho de que todo es ficción. O sea,
Amén, Todo hermana. es ficción. No partamos desde ese hecho, partamos desde ese hecho porque también siento que parte de la polémica o parte del conflicto que le genera a las personas el aceptar el Omegaverse es justamente que las personas se lo toman muy en serio. Bueno, y tampoco está mal, solo que digamos, si partimos del hecho de que es ficción, creo que es un poquito más divertido y disfrutable. Pero Amén. Ujú, la sí. cosa es que el BL, digamos, entramos solamente a pensar en el BL como tal en sí ya refuerza muchos estereotipos, si nos ponemos a pensar. No sé si necesariamente estereotipos de género, puede ser, pero si pensamos el BL usualmente funciona, o digamos, sí funciona, se podría decir, porque usualmente tenemos al uke o al seme, digamos el pasivo y el activo, y no lo ponen como tan explícito, pero los caracteres o los personajes bueno, muchos de los personajes, porque no son todos, muchos de los personajes son de ese tipo de balance. Uno que es más tranquilito, más delicado y demás, y el otro que es un poco más dominante y así. Y es un estereotipo que a la final funciona en el biel, que está, si nos ponemos a pensar, está alejado de la vida real. Si la vida real nos ponemos a pensar en las relaciones justamente del mismo género, pues no siempre va a ser así, no siempre vas a tener una persona súper sumisa y delicada y otra persona delicada. A veces van a ser justamente las dos personas o dominantes o las dos personas un poco más calmadas, los dos introvertidos o extrovertidos y demás. O sea, como que el ser humano no es lineal, el ser humano no se puede categorizar, ¿no? Empezando por ese hecho que el biel en particular no es fiel a la realidad, ¿no? Ya digamos, si vamos justamente al Omegaverse, pues el Omegaverse refuerza esa irrealidad, solo que lo hace ya biológico, porque el BL como tal lo demuestra más que todo en actitudes, lo demuestra más que todo, mira, esta persona es un poquito más delicada, esta persona le gusta, es un poquito más ruda, por ejemplo, esta persona es súper aplicada en Ujú. el colegio, este es un poquito más rebelde, bueno, en la universidad, no sé, whatever, este es un poquito más rebelde, o sea, usualmente tenemos ese contraste comportamental, ¿sí? Es decir, como que las personalidades son diferentes y usualmente es lo que nos gusta, usualmente es lo que nos atrae, que, no, que repito, no necesariamente es real, ¿no? O sea, digamos, ese pensar de que todas las parejas van a ser así, pues no es real, no es real, Literal. pero a la final es del entretenimiento y es atractivo de ver. Si nos ponemos a ver, el Omegaverse hace lo mismo, solo que nos da una justificación biológica, nos dice como que esta persona es más delicada, pues porque es un omega y nació así, o sea, como quien dice, como que las mujeres son más delicadas porque nacieron mujeres, los hombres son más fuertes así porque nacieron hombres. Repito, no es la realidad, sin embargo, aquí lo justifica de manera biológica, ¿no? Entonces, obviamente, si refuerza esos estereotipos, no digo que necesariamente sea positivo, pero digamos va a tener una afectación negativa en cuanto a más en serio se lo tomen las personas. Si las Ujú. personas que consumen biel consideran que esto es una muestra de la realidad, pues ahí caemos en el error, ¿no? Ahí caemos en el error de pensar de que todas las relaciones del mismo género van a ser así, uno omega, entre comillas, digamos un omega y otro alfa, o las relaciones también heteros, ¿no? Uno cae en el error de que las mujeres pues, siempre tienen que ser como la sumisa de sí y el hombre siempre tiene que ser el dominante. Entonces ahí caemos en el error. Ahora, hay que también tener en cuenta que el BL hoy en día siento que también tenemos de todo, o sea, tenemos de esas historias que te ponen como digamos, un ejemplo, Forever You, que digamos, que los, voy a decir que yo siento que ahorita yo no soy tanto lo que él se me, pero lo voy a hacer así, yo creo que todo el mundo me entiende. Siento que en Forever You, por ejemplo, las parejas principales literalmente tenemos al super U, que es súper delicado y demás, y tenemos al super semi, o sea, historias así por el estilo. Y luego tenemos, o sea, le estoy dando ejemplos como de este año, tenemos a The Hair Killers, por ejemplo, que los dos no necesariamente hay uno que sea súper dominante y no necesariamente hay uno que sea súper sumiso. Eso es lo bueno que está pasando ahorita en el BL en general, Ujú. en cuestión de diversificar y tal vez volverlo un poquito más real. Pero lo que yo he comentado, o sea, esto va a ser dañino, digamos, los estereotipos de género van a ser dañinos siempre y cuando la gente se lo tome muy, muy en serio. Obviamente las productoras tienen cierta responsabilidad en cuestión de diversificar el género, así como ya lo han hecho, pero hay que tener en cuenta esto. Otra vez, o sea, aquí van a escuchar mucho que yo voy a poner de ejemplo Otademe Kairi y el embarazo de Kentaro, porque literal son los Omega siempre que me he visto. No leo mucho Megaverse en cuestión de, digamos, manhwas, pero, por ejemplo, en Otome Kairi, la estructura de la sociedad era muy diferente. La estructura de la sociedad no era como que un omega tiene que estar con un alfa y un alfa con un omega y un beta con un beta. La estructura era totalmente diferente. En Otome Kairi, lo correcto era que los omegas estuvieran con los omegas y los alfas con los alfas. La historia disruptiva es la historia de los protagonistas principales, entonces también me parece como muy interesante ver ese contraste. Eso siento que es un anime muy bien hecho en ese aspecto, pero sí, es lo que yo considero justamente respecto a esa pregunta que hace Jenny. Oh, me gusta. De hecho, es muy cierto que
Algunas de las dinámicas, me encanta Otademe Kairi, por cierto, Dani me lo mostró y es genial, es un muy buen anime, recomendadísimo también. Pero como iba con la pregunta, en sí, la dinámica que se tiene en el Omegaverse, en efecto, o sea, partiendo de lo que mencionó Dani, que el BL sí, el BL de por sí solo ya refuerza un estereotipo, los estereotipos en la sociedad, ya los refuerza. Y es bastante irreal en algunos casos. En otros está más balanceado, en otros no, pero en sí, el BL es en buena parte fantasía. Entonces, si a eso le sumamos un universo ya que tiene sus facciones diferentes y demás, obviamente en este caso, como es el Omegaverse, que trata de reforzar, digamos, diferencias biológicas en personajes, obviamente va a reforzar estereotipos que ya se generan en esa sociedad. Mi opinión al respecto es básicamente que, pues, yo siempre he creído que el Omegaverse se generó básicamente, y voy a decir esto, mayormente porque las fans, que son la mayoría de mujeres, en su mayoría las que más escriben fanfic son mujeres, no quito de ahí los hombres, pero en su mayoría mujeres, escribieron este subgénero, digámoslo así, este género, básicamente porque también querían como que, no sé, hacer ver, y tal vez me estoy equivocando, pero es una percepción que tengo, hacer ver y poner a los hombres en un universo en donde tuvieran que sentir de alguna manera lo que sienten las mujeres en la vida real que, pues, vivimos, valga la redundancia. Obviamente de manera más exagerada, más fuerte, en algunos temas más intenso. Pero siento que de alguna manera pusieron algunas de las vivencias normales de una mujer. Y no me voy a poner aquí tipo feminista porque no es el caso. No, pero es la verdad. O sea, en algunos aspectos son aspectos que las mujeres sufren diariamente en alguna parte del mundo o bastante generalizado. Y lo ponen en una situación donde los hombres lo tienen que sufrir de alguna manera, obviamente más exagerado, como mencioné, pero igual es una evidencia. Entonces siento que en general esa dinámica o digamos esos estereotipos refuerzan básicamente porque esa fue la base del Omegaverse en un inicio. Fue como que mostrar esa diferencia o esa representación, obviamente también con su factor fantasioso y más romantizado. Pero pues sí, sí, ustedes me entienden. Entonces, la verdad, siento que sí, en efecto, refuerza estereotipos, pero el problema aquí es que la gente no tiene que creerse esos estereotipos. Una persona que está leyendo eso tiene que saber que es ficción, como ya mencionamos anteriormente, como ya dijo Dani anteriormente. Es un género ficticio que no existe, es pura fantasía, ciencia ficción, sci-fi, como quieran llamarle, que no existe en este mundo y no tiene por qué ser tomado como un referente real. No, en este mundo no hay chicos súper delicados, con una apariencia súper cute, pero y con un carácter súper sumiso, no. Porque así como los hay, la mayoría de la gente no es así, no podemos generalizar. Tampoco hay que generalizar a los hombres, que no, que este tiene el carácter de alfa, macho alfa, súper fortachón, con esa cara que tú dices como que, qué rico, y además con una personalidad bastante fuerte. No, eso no existe, o al menos no en su mayoría. La mayoría de las personas no cumplen con esa normativa. Entonces no podremos decir que poner esto como un hecho porque no es real, es ficticio y hay que tener eso en cuenta. Lo que yo quería comentar es que justamente, o sea, estas son nuestras opiniones, obviamente. Yo sé que van a haber opiniones más diversas, justamente para eso son los comentarios, para que ustedes puedan opinar qué opinan, porque esa es mi visión particular, digamos lo que yo les comentaba, es mi visión particular sobre el BL y sobre el Omegaverse. Para mí es entretenimiento, y el entretenimiento para mí usualmente es sinónimo de irrealidad, sinónimo de fantasía, sinónimo de algo idílico, Uh -huh. y justamente todo lo que imaginar, ¿no? Y por eso como que no me estreso tanto de ese aspecto. Sin embargo, sí comprendo que muchas personas puedan considerar el BL o el Omegaverse como una réplica de la realidad, pero con cambio de personajes. Y ahí sí justamente iríamos a otro análisis, pero es lo que yo considero, que justamente obviamente refuerza estereotipos porque pues nos vamos a mentir, pero obviamente la afectación se va a ver en cuanto a qué tan en serio se lo toma la sociedad, considero yo. Exactamente, exactamente. Y es por eso, o sea, es en ese aspecto que vamos a entrar al debate y el análisis, porque precisamente esto es mucho de lo que genera el Omegaverse en la comunidad de fans. Esto es un debate bastante interesante. Abrimos este espacio precisamente para la discusión. Aquí planteamos algunas preguntas que nos ayudarán
más que nada a reflexionar y a debatir sobre el Omegaverse y su impacto en la ficción. Por ejemplo, aquí tenemos la representación y la crítica. Aquí vamos con una pregunta interesante que es, ¿el Omegaverse es solo una fantasía de roles de poder o también puede ser una forma de explorar dinámicas sociales reales? ¿Dani? Pues muy ligado a lo que estamos hablando, Sí, justamente es como total. una continuación a lo que estábamos comentando. Yo le voy, obviamente, a la parte de fantasía de roles. Sin embargo, pues, o sea, si nos ponemos, obviamente, a comparar, pues, esos roles, esa fantasía, pues, salió de algo, ¿no? Y como decía Jenny, salió de una realidad. ¿De cuál es la realidad? Mujeres y hombres. Ahí Ahí está. está, O sea, yo totalmente. siento que literal. Siento que la persona que se inventó el Omegaverse literalmente vio la sociedad, vio justamente hombres y mujeres y digamos como que biológicamente que nos define o digamos o que nos diferencia y justamente quiso llevar eso a nuestro imaginativo Biel, ¿no? Que obvio, lo que les comentaba, existe Omegaverse donde existen mujeres y hombres, o sea, ya lo sabemos, pero nos estamos enfocando en el Biel, pero siento que alguien miró, vio como que en una sociedad existen hombres y mujeres biológicamente, entonces vamos a llevar eso a el Biel. ¿En qué sentido? En que los omegas, pues obviamente serían las mujeres, serían como que estereotípicamente como nos ven, ¿no? O sea, justamente un poquito más delicadas. Bueno, en cuestión de fuerza sí es verdad que la mujer biológicamente pues no es como tan fuerte de manera natural como un hombre, por ejemplo. Somos capaces de gestar vida, por ejemplo. Obviamente producimos otro tipo de hormonas y tenemos periodos justamente hormonales diferentes. Eso es verdad. O sea, la verdad que eso sí es verdad. Solo que obviamente lo pasamos, los Megars pues lo pasan a uno imaginativo, que obviamente ya lo convierten a periodos de celo, lo ponen. O sea, creo que hice una combinación entre el ser humano y entre el mundo animal, en cierta forma. Totalmente cierto. Pues Eh, vimos que anteriormente se juntó lo de Teen Wolf y eso es de una serie sobrenatural. Bueno, continúa. no, no, pero es verdad, pero es verdad. No, y justamente, pues vieron al hombre, obviamente, de manera biológica, que estoy hablando justamente de manera biológica, pues obviamente vieron que usualmente es más alto que la mujer, por ejemplo, usualmente es más fuerte que la mujer, no, sí, biológicamente es más fuerte que la mujer. Eh, Ellos producen, pues, hormonas en diferente medida que una mujer, por ejemplo, y pues, en general, biológicamente somos diferentes, hay que aceptarlo, ¿no? Obviamente el Omegaverse pues a veces no, o sea, como que no distinguen en esta mitad, pues, o la mitad, mejor dicho, son los betas, ¿no? Pero a la final esos roles pues se basaron en la realidad, o sea, en la biología real, solo que le hicieron un mix a otras cosas. ¿Qué iba a decir yo? Se me olvidó. No, o sea, ahorita, por medio del Omegaverse, pues también puedes explorar dinámicas reales del mundo, más que todos los roles de género, pero pues siento que también es muy irreal todo. O sea, literalmente tú lo puedes comparar con el mundo real en el sentido que existen hombres y mujeres con sus diferencias y con sus responsabilidades biológicas, ¿no? Pero, pues obviamente ya estamos en el siglo XXI, año 2025, en donde muchas cosas han cambiado y muchos roles de género no se refuerzan, mejor dicho, ahora se ha hecho una disrupción de los roles de género. Entonces, la verdad que va a ser muy difícil o muy complejo para una persona que esté, digamos, muy centrada en este año, o sea, en este mundo de ahorita, una persona que esté muy centrada en este año de ahorita y que se tome en serio el Omega, simplemente eso va a ser un choque en su cabeza, porque al final el Omega son literal roles de género al máximo. Entonces, ajá, o sea, para mí es una fantasía, tú la puedes comparar con el mundo real, sí se puede hacer, porque pues creo que está un poquito inspirado en eso, pero definitivamente no lo puedes como basar en, o sea, no puedes pensar como que esta historia Biel o Megaverse se puede ver en la vida real, o sea, es totalmente fantasía. Eso es como yo lo veo literal. Uy, en sí, mi opinión no dista mucho de lo que usted acaba de decir, la verdad, Dani. Es totalmente cierto, en mi opinión, y como lectora de fantasía, bueno, también, de Omega desde hace muchos años, desde mis géneros favoritos, yo lo veo como mera fantasía. Sí, es una fantasía de roles de poder, sí. Tiene como que, como ya mencionó Dani, sus bases en la realidad que vivimos, en algunas sociedades en las que existen varias diferencias entre cómo tratan a las mujeres y a los hombres, obviamente de una manera mucho más exaltada, mucho más, ¿cómo se diría eso? Exagerada, pero no exagerada de la manera, sino que resalta algunos aspectos tanto de comportamiento como de biología bastante importantes. Eh, pero en sí no debería tomarse como algo real. Obviamente tiene sus dinámicas que se sacaron de la sociedad real, pero hasta ahí. Es un mundo, son mundos de fantasía, son mundos de ficción que no existen en la vida real. Y aunque sí exaltan roles de poder, tanto en relaciones como digamos en la sociedad en general,
no tiene que tomarse más allá de lo que es fantasía, algo para entretener a las audiencias y nada más. Es bastante interesante y divertido de leer, porque sí, o sea, alguien que le guste algo más alejado de lo contemporáneo podría llegar a disfrutar mucho el Omegaverse. A alguien que le gusta el contemporáneo, claramente no, porque va a sentir que es un gran choque. Si le encanta el contemporáneo, si le gusta el contemporáneo, bien por ellos. Pero si te gusta más la fantasía, los mundos que no son precisamente el nuestro, muy bienvenido porque sí, en el Omegaverse está esta ilusión de que es un mundo totalmente diferente, con funciones diferentes, con géneros diferentes. Así que invitar a las personas a que lo tomen como es, o sea, fantasía. Y sí tiene roles de poder, tiene algunas dinámicas sociales que se presentan en la vida real, pero no es más allá. Siento yo que eso es como que la reflexión que les quiero dejar aquí. Obviamente ustedes pueden dar sus comentarios, pueden dejar su comentario ahí en la barra de comentarios qué es lo que piensan ustedes, porque sí, opiniones son opiniones y hay que respetarlas, claramente. Esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué tan problemático puede ser el énfasis en la jerarquía y la biología en estas historias? Dani. Uf, pues yo siento que aquí empieza todo el meollo, o sea, aquí empieza todo el problema como tal. Tal cual. O sea, para nadie es un secreto, justamente, digamos, que el biel ha crecido demasiado. O sea, el biel justamente se ha industrializado de una manera impresionante, se ha vuelto como más estructurado, más estandarizado y es una industria que se ha desarrollado mucho. Si ponemos de ejemplo, pues obviamente Tailandia es el país que más ha desarrollado esta industria y ha basado una economía en eso. Teniendo eso en cuenta, obviamente el biel ha venido evolucionando y el biel tailandés, pues obviamente no es la excepción en querer involucrar el Megaverse en series como tal, porque sabemos que las series como tal son el fundamento de la industria biel, ¿no? Hoy en día. Más que todo si hablamos de Tailandia. Ellos han querido muchas veces incorporar el Megaverse. ¿Qué ha sucedido? Que este aspecto, más que todo, creo que el aspecto biológico es lo que más raya en esa parte. ¿Por qué? Porque obviamente eso es muy diferente, muy diferente, creo que el género con el que tú naces o el sexo con el que tú naces a, digamos, tu orientación sexual, esas son cosas diferentes. Y, por ejemplo, la orientación sexual es algo que pasa en nuestra vida real, o sea, pasa en nuestra sociedad. Nuestra orientación sexual, justamente en la vida real, vemos a personas heterosexuales, homosexuales, inter, trans, vemos de todo eso y es algo que se puede, en cierta forma, relacionar con la vida real. Pero cuando pasamos justamente a romper esa biología de nacimiento hombre-mujer y vamos justamente a poner otros géneros, más que todo que pones a un hombre que pueda gestar vida, ahí empieza el meollo, ahí empieza lo problemático. Repito, yo personalmente, yo lo veo como una fantasía. Yo creo que una persona que sepa de filosofía o que sepa de sociología puede explicar un poquito más del por qué nos gusta el biel, porque creo que es una pregunta que nos hacemos todos y nos cuestionamos el por qué nos gustaría ver a, digamos, hombres en situaciones característicamente heteros o hegemónicas, o sea, en situaciones hegemónicas, pero convertidas a hombre, a chico con chico. Es una persona que estudia filosofía, tal vez lo pueda explicar un poco más, pero a mí particularmente me gusta el BL y me gusta la fantasía y por ejemplo si veo, no sé, si veo como esa disrupción a una sociedad diferente, porque yo lo veo como si fuera una apertura a otro universo, o sea, yo lo veo como si fuera un multiverso. Existe nuestro universo que está basado en estas reglas, que está basado en el sexo al nacer y está basado en orientación sexual, que son cosas diferentes y estamos bien, y el Omega yo lo veo como otro posible universo, entonces por lo tanto a mí no me genera como ese conflicto como tal, sino que yo digo, es un otro universo que tiene otras reglas. ¿Me hago entender? No sé si me hago entender. Pero digamos, para mí es otro universo que tiene otras reglas que no necesariamente pelean con mi universo, ¿no? Entonces, digamos, yo no lo mezclo. O sea, yo no veo como el Omegaverse como que quiere meterse en nuestro ideal social, en nuestro ideal biológico y quiere romper todo lo que conocemos y todo lo que empieza. No, yo lo veo como una historia ficticia potencial que está inspirado en nuestro imaginativo actual, pero es algo totalmente diferente. La estructura de sociedad es diferente y la estructura de esos seres es diferente, porque, por ejemplo, si bien lo hacemos en el imaginativo de que son seres humanos, podríamos decir que, que pueden ser hasta otros seres, ¿sí? O sea, porque lo que yo comentaba es como el mix entre un ser humano y ciertos aspectos del ámbito animal, como quien dice, ¿no? Entonces o sea, yo lo veo como si fueran otros seres, o sea, no son necesariamente humanos, pueden ser otros tipos de seres, se podría decir. Entonces, para mí, por ejemplo, no involucra como ese conflicto,
porque no se mete en mi sociedad o en nuestra sociedad o en nuestro universo, sino que puede ser otra posibilidad. Pero he ahí el conflicto, que justamente al tratar de introducir esta idea a nuestro imaginativo actual, pues obviamente chocan mucho las ideas, porque obviamente tú vas a pensar cómo, cómo me vas a poner justamente a una persona biológicamente, digamos, chico, a que tenga habilidades biológicas de una mujer. O sea, como que no cabe en la cabeza. Yo sé que además que también suena extraño, y es extraño, pero justamente al querer como mezclar esas ideas, pues obviamente no te va a salir un resultado, porque básicamente es una idea interfiriendo en la otra. Entonces creo que ahí es lo problemático. En cuestión de la jerarquía, mira que yo no considero como tan, no sé si o sea, no lo considero tan problemático por lo que yo les comentaba. El biol hoy en día usualmente como que resalta mucho las jerarquías, usualmente resalta mucho los roles, sea de género o sea como de roles. ¿Por qué? Porque, bueno, por ejemplo, si hablamos de Tailandia o en los países asiáticos, pues sabemos que ellos tienen como estos roles jerárquicos mucho más marcados por edad y por rango social. Entonces, por ejemplo, por edad sabemos que las personas mayores, y si tú eres una persona menor, pues le tienes que llamar de cierta forma y te tienes que dirigir con cierto respeto muy diferencial, ¿no? O sea, digamos, desde el pronombre a la persona, pues ya es diferente. Llámese Pi, llámese Hyung, llámese Nuna, llámese Nong, todo eso ya es justamente una característica de jerarquía que existe hoy en día. Entonces, el hecho de que exista en el bien no lo considero tan extremo, y el hecho de que exista en el Omegaverse, pues solo lo considero como decirlo, como lo mismo, inspirado en la realidad, solo que en otras palabras. Ya digamos, pues yo no digo que en nuestros países occidentales no exista como esa diferenciación de respeto, sí existe, pero no tan marcado como en lo asiático. Y pues usualmente el biel es asiático, entonces las jerarquías ya existen, solo que yo creo que en el Omega es como que le cambiamos de palabras, y lo mismo, lo basamos en el género. Así como era antes en la sociedad actual, lo basamos en el género, digo, en lo biológico, más que en la edad, por ejemplo. O sea, digamos, en lo que sabemos ahorita, digamos, en lo asiático, pues ellos saben que tienen que dirigirse de cierta forma diferente a alguien que es mayor por edad. En el Omega saben que tienen que dirigirse de una forma diferente al otro por sus características biológicas. O sea, la jerarquía ya existe. Yo creo que lo problemático es justamente el hacer ese mix de que un hombre pueda Ujú, tener con esas características biológicas de una mujer, ujú. considero yo. Uy, totalmente. O sea, la verdad, yo solamente voy a decir aquí que la verdad estoy de acuerdo totalmente en que el problema aquí, el problema fundamental aquí es básicamente la función biológica de los omegas de poder concebir hijos, o sea, el impregno. Más que otra cosa, digamos, de jerarquía o del mismo universo en el que está el Omegaverse, el problema más fuerte a la hora de hacer una producción con temática Omegaverse es precisamente eso, el factor del embarazo masculino. Precisamente porque la gente lo pone en este mundo, en este universo, porque yo no sé, la mayoría de la gente no sé, no la mayoría de la gente no, es mentira. Pero los que hacen escuchar sus voces son los que piensan que eso se está poniendo en este mundo, en este universo, en esta realidad, y no. Yo pienso igual que usted, o sea, cuando yo leo algo, cualquier cosa, hetero, yaoi, biel, como quieran llamarle, yo no lo pongo en este universo. Todas las historias que yo leo, que yo veo, que yo escucho, todas las pongo en otros universos, independientemente de lo que pase. Bueno, excepto las contemporáneas, es así más o menos si las pongo en este universo, pero las que son más de ciencia ficción, sci-fi, fantasía, Omegaverse y todo ese tipo de cosas que ya son más allá de este mundo, que no pasan aquí, tipo hombres lobo, vampiros, ese tipo de cosas yo no las pongo en este mundo porque no están en este mundo. Así que yo pienso directamente, este es un mundo diferente, un universo diferente, con reglas diferentes al mío, y por consiguiente, en ese mundo es normal, en ese mundo, así que voy a estar bien con eso porque en ese mundo es normal. Obviamente en este mundo que aparezca un hombre embarazado, un hombre biológicamente hombre de nacimiento, es extraño, demasiado extraño, no va a pasar. Entonces, sí, esa es la diferencia, o sea, eso es lo que causa la problemática y la discusión con el Omegaverse, el hecho de que los hombres puedan quedar embarazados, ya que muchas personas lo ponen en este mundo y no debería ser así porque es fantasía, la fantasía es precisamente imaginarte cosas que no existen y que no podrían existir en este planeta, en este mundo, en este universo. Entonces, directamente, ese es el mayor problema que tiene el Omegaverse actual en este mundo, en este momento. A mí me gusta mucho la fantasía. Yo escribo fantasía. Como les dije anteriormente, tengo una novela Omega que tiene parte de
su historia Omegaverse, su narrativa es así. Y yo siento que es muy difícil llevarla a la pantalla precisamente porque la gente es muy cerrada, no voy a decir eso, pero la gente es difícil de llegarle en lo Megaverse. Entonces como que vamos pasito a paso. Lo han intentado, como dijo Annie, ya hay una serie, Pit Day, creo que era Pit Day, introdujo un poco el universo Megaverse, pero no como tal como está en las novelas o en sí, o en los escritos, no, porque fue como que alfa, alfa, y eso del impreg no se tocó. Entonces creo que ahí vamos, de poquito a poco vamos metiéndole a la gente, pero de que no va a ser fácil, no va a ser fácil, en lo absoluto. Entonces como que sí, creo que esa es de las mayores problemáticas. La De jerarquía no tanto, hecho, ¿sí? sí, sí, creo que es verdad. De hecho, un ejemplo perfecto de esta pregunta que estamos comentando es el embarazo de Kentaro. O sea, porque el embarazo de Kentaro, pues como comentaba, no se desarrolla en un mundo Omegaverse como tal, sino que justamente es este imaginativo donde, ponle tú, existe como un tercer género, se podría decir, en el cual pues justamente tú tienes la mayoría o si la gran mayoría de características biológicas de un hombre, pero también estas convergen con el poder dar vida. Yo creo que se podría asimilar un poco a las personas intersexuales, que pues también existen en este mundo, pero es un poquito diferente. Y ahí en esa serie como tal vemos la problemática social que esto abarca. Es lo que comentamos, si nosotros lo vemos como el Omegaverse en un mundo diferente, un universo diferente, pues eso no es novedad, justamente que un hombre pueda estar no es novedad. Sin embargo, si nos ponemos a ver en el embarazo de Kentaro, donde no necesariamente era la norma, o sea, sí pasaba, porque habían muchos hombres con esa misma característica, sí pasaba, sin embargo, esa característica de poder gestar vida se introducía, como quien dice, a una sociedad actual. Entonces, ese es como el conflicto en particular de la serie y ahí podemos ver la problemática particular que nosotros hablamos. No necesariamente la jerarquía, pero sí justamente de esa realidad que puede como interfiere un poco en nuestra idea de sociedad, en nuestra idea justamente de los roles biológicos y demás. Entonces, es un buen ejemplo justamente esa serie para esta pregunta. Me gusta mucho esa Muy serie, o buena, por sea, cierto, me encanta. sí, Dani me la mostró y es bastante buena. Netflix se la rifó. Totalmente. Bueno, vamos con la siguiente pregunta y dice, en algunos casos se representa la sumisión de los omegas como algo inevitable. Y sí, hay muchos casos en el Omegaverse en donde pasa así. Pero la pregunta es, ¿esto refuerza estereotipos de género o crees que se ha modernizado con el tiempo? Pues, o sea, creo que justamente como que refuerza lo que comentamos anteriormente. Sí, no. Ujú. O sea, siento que, o sea, bueno, sí, no. Sí, ¿por qué? Porque pues obviamente pones justamente a que una persona, por sus características biológicas, pues ya tiene ciertas características comportamentales, ¿no? La cosa es un poco diferente en el Omegaverse, porque en el Omegaverse, pues justamente eso de que sea sumiso y demás, no viene necesariamente como en el carácter de la persona, como digamos las mujeres, sino que vienen, digamos, a veces como enfermonas, viene usualmente en como quien dice, como un instinto, ¿cómo se dice eso? Un instinto natural, se podría decir, del cuerpo, ¿no? O sea, ni siquiera es como decir, es mi personalidad y es las actitudes que me ha enseñado el mundo y demás, como puede pasar, digamos, en el caso de las mujeres, que si bien nosotras tenemos como ciertas actitudes en las cuales sí, naturalmente somos un poco más tranquilas, más calmadas y demás, no me refiero a todas, pero solamente somos así, hay muchas características sumisas, entre comillas, de nosotras que han sido como enseñadas por la sociedad, ¿no? Ya cada quien considera si es bueno o malo. Pero en el cuestión del Omegaverse, esta sumisión es biológica. Esa es la gran diferencia, que es biológica, que es justamente como que hay una fermona, por ejemplo, la cual su reacción, o sea, la reacción de esta fermona en mi cuerpo me hace ser así. No es como que sea por ser correcto o no ser correcto y demás, o sea, sí tiene un poquito de ver en el Omegaverse, pero usualmente es por algo biológico, usualmente es por algo que como que ignite, como se dice eso, que como que activa ese instinto en el cuerpo, ¿no? Como lo Ujú. mismo como si fuera el mundo animal, prácticamente. Tal cual. Entonces, obviamente sí hay como, ajá, sí hay como una influencia, obviamente, o sí hay como quien dice un estereotipo, o como decir ahí, pero pues también
va muy ligado a lo biológico. Entonces, si hay un estereotipo igual que en el Biel, porque el Biel pasa, güey, o sea, en el Biel o sea, en muchas historias Biel, pues es súper, súper subrayado esto, pero si nos ponemos a pensar en el Biel, usualmente es por algo comportamental, es porque dicen como que el Luque debería ser sumiso, debería ser delicado, debería ser tal cosa, y eso es comportamental. Si nos ponemos a pensar en el Omegaverse, esta sumisión, esta obediencia y demás, muchas veces tiene que ver con lo biológico. Entonces, ahí es lo diferente. O sea, sí, sí, como que subraya los estereotipos de género, pero es muy ligado a la biología. Ahora, que se ha modernizado con el tiempo, no, tengamos en cuenta lo que comentábamos antes. Usualmente esta sumisión, estos roles de género, el omega es infravalorado y el omega y el alfa es sobrevalorado. Usualmente esa es la problemática de las historias y usualmente ese es el tema que causa el conflicto porque se quiere romper un poco esas ideas. Entonces, yo considero también que se ha modernizado en el sentido de que usualmente en el Omegaverse esa va a ser, o sea, usualmente ese es el conflicto. Entonces yo creo que esa es como la parte también positiva, que te dice, este es el conflicto, digamos, esta es la situación, este es el comportamiento, pero hay cosas que pues, se podrían cambiar, hay cosas que no necesariamente tienen que ser así. Eso es lo que salvaguardo del Omegaverse en ese aspecto. En este caso, o sea, la verdad, el Omegaverse, adicionando lo que ya Dani mencionó anteriormente, es un género en donde el instinto es el predominante, o sea, la biología es predominante, más allá de la conciencia o de, digamos, la sabiduría humana. ¿Cómo decirlo de una manera? Digamos, nosotros como humanos sabemos que tenemos instintos animales de mucho del pasado, muy mucho tiempo atrás, donde las hormonas sí guiaban el comportamiento, o sea, sí se veía como que nosotros tendíamos a actuar más salvajes. Pero con el tiempo, con el paso del tiempo, con la tecnología y demás, pues hemos suprimido esos instintos. En el Omegaverse es más como que el universo en el que están fusiona tanto la humanidad consciente como el instinto animal ya dado anteriormente en el pasado. Entonces hacen que el instinto sea más fuerte que el raciocinio. Eso es lo que quería decir, el raciocinio general de la raza humana. O sea, ponen que aspectos biológicos hacen que ese raciocinio quede relegado a la parte trasera y ese instinto llegue a la parte del frente y guíe muchas de las acciones que se realizan en esas historias, en esos universos. Es por eso como que esto es más que nada de que sí, se realzan estereotipos, pues pero es más que nada por la biología, por el instinto animal que hay dentro de cada quien. Eso es una de las partes importantes del Omegaverse. El instinto animal es una de las partes que más me gusta, por cierto. Ese instinto, ese salvajismo, es de las partes que más me gusta porque en realidad siempre tratamos de decir como que, ay, seamos conscientes y todo el asunto, pero a veces no se puede. A veces somos emocionales y hay que resaltarlo. Eso es lo que me gusta, eso me gusta mucho de Omegaverse. Hay gente que no le gusta tanto esa parte, pero a mí me fascina. Y es up to you. Es verdad. Es up to you. Pero sí. Uh-huh. Sí, es más animal el asunto. Exactamente, exactamente. Y eso nos lleva a la parte del consentimiento, del erotismo, del instinto, que es la parte central. O sea, creo que es la parte central de Omegaverse. Que dice, pues, aquí tenemos la situación de muchas historias Omegaverse incluyen elementos de celo, como Dani ya mencionó anteriormente, el celo que es, digamos, esa época. Creo que los animales lo hemos visto en esa época en donde se trata de reproducción. Pura y fatuta reproducción. Entonces, pues el celo afecta la voluntad de los personajes. Así que la pregunta es, ¿crees que esto genera una problemática sobre el consentimiento? Dani, yo tengo muchas opiniones sobre esta parte, pero Dani, quiero escucharlo a usted. Sí, o sea, pues bueno, en particular el asunto del celo también es una problemática común en el Omegaverse. ¿Por qué? Porque, digamos, es una condición que te desinhibe justamente de la, ¿cómo se llama? De la conciencia o de la decisión informada. Casi, casi como si estuvieras borracho, casi, casi cuando, por ejemplo, una persona está en un estado, pues, no consciente, o sea, o no consciente o no apto para tomar decisiones, casi casi es el celo. Ahora, hay que tener en cuenta que nosotros biológicamente como humanos, tanto hombres como mujeres, pues a la final, bueno, yo conozco más del lado femenino, porque he leído más sobre el asunto, pero nosotros también tenemos como esos periodos justamente hormonales diferentes, en el cual justamente
Uno está como en preparación justamente para las relaciones interpersonales, uno está como más triste, a veces está más feliz, a veces está como más eufórico y así, eso también existe, obviamente, o sea, existe en nuestra biología general, pero obviamente hablamos del Omegaverse en la cual pues llevamos más que todo a la parte animal, como lo comentábamos, y el celo usualmente es una parte de mucho conflicto, usualmente es cuando ocurren las relaciones como más sin consentimiento y demás. Yo creo que eso es una problemática porque eso sí es un aspecto que a veces sí he visto que lo romantizan, a veces en el Omegaverse, en Tal las cual. historias Ujú. Omegaverse. Yo siento que lo romantizan cuando hay oportunidades de ponerlo como es no consentimiento, güey. O sea, hay muchas historias donde literalmente lo ponen como que es el instinto y ya, y pues no podemos hacer nada y no te puedes sentir mal y tampoco me puedes hacer sentir mal porque puede ser el instinto. Y usualmente hay algunas ocasiones, algunas historias que sí he leído, porque yo lo soy más de leer fanfics que leer manhwas, pero hay algunas historias que yo he leído que justamente es como que o quien dice a, ¿cómo se dice eso? Como a avergonzar al omega en lugar de responsabilizar al alfa. Creo que es algo que también lo podemos ver un poquito en simultáneo al mundo real. No existe un celo, pero sí usualmente ese rol de género de como que vamos a responsabilizar a la víctima, ¿no? A la parte sumisa del asunto. Por alguna razón pendeja, pero pasa en el mundo real. Ujú. Pero sí, es algo que sí podría cambiar y que sí he visto mucho. Es una problemática que suele suceder justamente con el celo, es como que ahí viene el sin consentimiento y hay muchas oportunidades que se pierden en las cuales pueden subrayar que no está bien. Porque hay unas situaciones que sí me sacan la rabia, que es como que literalmente como que romantizan y por eso se enamoran y demás, porque fue sin consentimiento y son el amor de su vida. Y no, pana. O sea, esa es la parte conflictiva, ¿no? Justamente de esa construcción social, porque es justamente como que, bueno, estás en celo, te pusiste con un, digamos, un alfa, te marcó y ya eres de esa persona. Y no hay nada que hacer, o sea, ahí no hay nada que hacer porque hablamos de la biología y usualmente es como son como las reglas sociales. Hablamos de otro universo, ¿no? Son como las reglas sociales, entonces no hay nada que se pueda hacer, pero es una problemática muy común. ¿Que estoy de acuerdo en todas las ocasiones, en todas las historias? No, en la mayoría pues no estoy muy de acuerdo, pero es algo como particular que pues no pasaría en la vida real porque pues no hay una situación biológica que nos ponga a ese extremo o en ese estado, pero me parece interesante. O sea, deben explorar un poquito más ese asunto, no solamente en el no consentimiento que usualmente se da, pero sí es un elemento interesante. Uy. Pero es una problemática. Ujú. O sea, la verdad como que en ese aspecto también, o sea, mis sentimientos con respecto al celo son 80-20. 80 en el aspecto de que es una grosería y la verdad tenemos que hacer algo al respecto. Y 20 en el aspecto de que es porque he leído historias en las que sí hay como consecuencias. En ese aspecto, sí me gusta. Vamos, antes de que me funen, recordemos que dije 80-20, ¿no? Pero antes de que me funen, es que bueno, el primer aspecto yo odio la parte en las, no, en las historias, ya sea manhwa, novela, en donde pasa el celo y precisamente por el celo el protagonista se ve totalmente encarcelado, no encarcelado literalmente, sino encarcelado, digamos, eh, emparejado con una persona, ya sea el ¿Con personaje marcado? principal, exacto, marcado, sí, ya sea el personaje principal o el antagonista o alguien más que esté abusando de él. Odio esa parte de las historias y me duele. O sea, yo sinceramente sufro y a mí no me gusta sufrir cuando leo. Yo soy una persona que no soy de Angus, gente, no me hagan eso. Pero cuando pasa, yo sufro. Sufro de una manera terrible porque siento que es tan horrible y es terrible que haya pasado precisamente por el celo, que es una función biológica en ese mundo, que los inhibe de cualquier cosa, o sea, las personas literalmente quedan fuera de sí, rogarán por cosas que no querrían en el mundo estando conscientes y permiten cosas que no permitirían estando conscientes, así que es totalmente fuera del aspecto, ¿cómo se llama eso? De, sí, brindar el consentimiento. Está totalmente fuera de eso y yo sinceramente odio esas historias porque digo, hay algún momento en el que esa falta de consentimiento se vaya a pagar, porque la mayoría de las veces no, y es muy, muy molesto. Es demasiado triste y fastidioso y ay, me da algo. Pero, digamos, en esas historias, porque sí hay historias, hay muy poquitas, pero hay historias, y yo lo digo más en el aspecto porque yo leo manguas y también novelas, en donde sí he visto que, digamos, hay esas historias en las que si bien sí pasa la falta de consentimiento, el alfa se siente terrible, terrible, y hay muchas veces en las que no llega a hacer la marca.
y se siente de la patada. Eso arruina su vida, eso literalmente, pero no arruina su vida por el chico, sino que de verdad se sienten de la manera más desagradable posible porque ellos no son así y que se hayan visto forzados a dañar a alguien de esa manera solamente por instinto crea muchos factores de problemática, digamos, de conflicto entre lo que ellos quieren conscientemente y lo que su instinto quiere. Y esos son los fanfics que yo disfruto. Las historias, bueno, sí, fanfics también. Historias, manjas, novelas, fanfics, series que yo disfruto. Porque si veo como que la persona tiene conciencia de lo que hizo, está mal. Si bien pasó, está mal. Y busca la manera de remediarlo. No solamente de una manera romántica muchas veces, sino que también de brindar apoyo a la víctima. Porque, güey, es una víctima de algo que pasó estando fuera de sí. Y esa parte es la que yo digo como que sí me gusta de las historias, cuando lo retratan de esa manera, que sí hay consecuencias de que la persona tiene conciencia. Esas partes es la que me gusta. Yo diría, ahí es cuando yo digo que ese tema se tenía que manejar de manera más responsable, como lo hacen en algunas historias. Y debería ser generalizado, pero no. Entonces yo creo que sí debemos comenzar a formar conciencia en ese aspecto, porque sí hay muchas historias en donde dicen, ah, bueno, se escudan bajo el asunto de que sí, es instinto, son animales, no se tiene que preguntar, pero no creo que eso deba ser la situación. O sea, aquí voy a mencionar mucho mi historia porque sí, mi historia tiene escenas, ajá, pero muchas son, la mayoría no son bajo el celo, ni por el carajo, y cuando lo hay es como que es un celo que no los inhibe tanto, entonces está bien por él, está bien en ese aspecto. Entonces ellos sí tienen poder de decisión. Solo me voy a decir eso. Nada más. Nada más. ¿Algo que más quiera decir, Dani? No, no, justamente lo que dice Jenny. O sea, yo disfruto entonces justamente de esas historias donde hay consecuencias, todo bien. Sí. Eh, bueno, es que bueno, también depende de la historia, porque lo que dice Jenny, si es una historia como muy angst, pues justamente se va a basar en ese suceso sin consentimiento y eso va a acarrear otras problemáticas, ¿no? Y ese Uh-huh. es el objetivo de la historia. Pero si al final justamente hay como una reflexión, hay una repercusión por el asunto, la veo bien, o sea, está como bien encaminado, pero justamente lo que decíamos, esto ya va con respecto al imaginativo, a la fantasía, y que tanto lo quieren encaminar todos. Exactamente. Exactamente. Ahí esto nos lleva a la siguiente manera. ¿Cómo se llama eso? Perdón. Ahí vamos a la siguiente pregunta que es, ¿hasta qué punto los autores han sabido manejar este tema de forma responsable? Voy a hablar yo primero. Normalmente siempre lo de la palabra ambicopiar, pero como autora me siento aluda en este aspecto. Como ya dije anteriormente, debería ser más responsable el manejo que se le da a este tema en las historias. ¿A qué me refiero? Ya lo dije anteriormente. En las historias donde hay repercusiones, donde no es el tema central, digamos, ese evento canónico, digámoslo así, no es el evento central, pero tuvo su importancia y hay repercusiones tanto para el alfa como para el omega, tanto para el beta como el alfa, como el omega con el beta. Ese tipo de cosas, yo digo, bien, lo tomo de manera responsable y debería hacerse así. Porque en sí está mostrando una situación no grata, aunque sea ficticio, es una situación socialmente correcta y es un delito. En esos mundos no. En esos mundos la mayoría de las veces no es un delito y siento que esas son las principales fallas, eso debería ser un delito, pero en esos mundos no precisamente porque así jerárquicamente es como se construyeron. Pero si bien es parte del universo, es parte de la biología de esos personajes, debería tratarse con la responsabilidad que merece. Siempre los autores, ya sea de historias escritas, fanfics, novelas, series, manhwas, deberíamos de tratarlo desde la perspectiva de responsabilidad. Yo estoy mostrando una situación que en este mundo no es legal, no es correcta, entonces debería mostrar las consecuencias de esa situación. En ese mundo no hay consecuencias, bien, no las hay, pero al menos debería mostrar ciertas consecuencias. Si no es cárcel, otras consecuencias. Para mostrar la responsabilidad y el peso que esas acciones tuvieron sobre los personajes. Más que nada para eso. Esa es mi opinión. Es muy concisa, muy clara, la verdad. Ahí no hay nada más que decir de mi parte. Eso es lo que quería decir. Dani. No, pues en general yo no puedo opinar mucho de los escritores porque lo que yo les comentaba, pues yo no, solo me he leído una historia como tal libro Omegaverse, es el libro de Jenny, lo recomiendo muchísimo, pero pues en ese libro también nos ponemos a pensar que digamos, este instinto como tal
no llevó necesariamente a un encuentro forzado, como quien Ujú. diría. O Sí. sea, usualmente es como que los encuentros fueron más en sentido responsabilidad, en sentido como que les toca, y pues ya justamente cuando eran una pareja. Entonces, o sea, digamos, como esa época de celo o demás, era y bueno, las acciones que se llevan o que se encadenan a esta época de celo y demás, es como que los lleva a liberar sus pensamientos, sus deseos internos. O sea, una persona que ya me gustaba, una persona que ya me siento atraída, y esta época pues dio justamente pie a eso. Es lo que hay en ese libro. Entonces, no hay, siento yo que es como el justo, o sea, como el deber ser de una historia como tal, así. Amén, hermana. Pero lo que yo también tengo en cuenta me gusta mucho el libro de Jenny, se llama La Manada. Algo que también hay que tener en cuenta es que esta es una de las historias, digamos, hay muchas historias, como comentaba antes, que son angust, y pues justamente el conflicto va a partir de ese no consenso, de ese no, o sea, así como pasa como también puede pasar en una historia de Biel, por ejemplo, puede pasar, o sea, aparte del no consenso, o sea, de lo no consensual, entonces también hay que tener como, como flexibilidad un poquito en cuestión de en qué situación o frente a, sí, en qué situación se desarrolla esa no consensualidad. O sea, si es parte de la historia, pues hay que ver cómo se desarrolla. En particular, lo que yo comentaba, como yo no leo tantos libros o tantas historias originales, ni de manhwas, ni libros como tal, pues digo, Omegars, pues no puedo justamente apelar mucho a el desarrollo responsable de muchas historias que tengan, no tengo mucho conocimiento y pues justamente por eso necesito que hagan más historias, ahora que empiecen a hacer Ujú, series ujú. de, justamente eso, porque Otada y Maekairi pues ya eran esposos y pues no pasa nada, nada particular, solamente es como que casi al final justamente el amigo del protagonista que es Omega está en la casa cuando llega el esposo Alfa y creo que el amigo está en celo, lo ha sido sentando en celo y él no sabía que el esposo era Alfa, entonces llega el Alfa y pues obviamente hay como una reacción ahí hormonal, pero pues el Alfa se va y pues el amigo se siente Spoiler, aludido, pero pues no spoiler, pasa ¿qué nada. pasó ahí? Es como, Spoiler, Daniela. ay, No chingues. ay, pues no Ah, está terminado. no, It's not my no fault. jodas, Daniela. Pero bueno, o sea, pasa eso, entonces como que pues al final eran esposos, bueno, todo bien. Entonces por eso mismo necesito que haya más historias, en particularmente series, porque es lo que yo veo. Entonces no puedo opinar tanto porque necesito series. Cuando hayan series, vamos a opinar al respecto. Yo voy a opinar al respecto. Yo necesito más series para que yo tenga la confianza también de decir, de mostrarle mi historia a un productor y diga, bueno, esto sí se puede hacer, ¿cierto? Porque sí es. En mi historia hay hombres lobo y hay en la segunda parte hay vampiros. Y siento que eso ya es muy común, ya se podría hacer, pero como es Biel y trata del Omegaverse, yo siento como, eso es lo que yo digo me frena para pasársela a Netflix. Decir, como que aquí hay una historia, quieren grabar una película. No sé, siento que es algo así. Entonces, pues básicamente necesitamos que haya más. Sí, necesitamos que se vuelva más popular. Exactamente, necesitamos que se haga más para que actores como John Merengues tengamos la confianza de ir y mostrar. Porque si da pena. O si uno dice, esta gente me va a mirar como que tengo monos en la cara. O algo así. Pero si no se muestra, si uno no va, obviamente no van a ver historias. Pero bueno, es un gallo y es muy difícil. Pero bueno, y veremos. Y veremos cómo evoluciona la situación. Esperemos que en un futuro haya más Omegaverse. Amén, hermana. Sí tenemos fuerza los autores, pero en fin. Eso nos lleva a la tercera parte, que es el impacto en el público. La primera pregunta es, directamente, ¿por qué crees que el Omegaverse se ha vuelto tan popular en la comunidad bien? ¿Dani? Bueno, pues yo creo que porque trae como que una estructura social bien diferente, o sea, extremadamente diferente. Ahora, uno de los aspectos por los cuales creo que el BL es tan atractivo es porque es bien diferente a lo que nosotros conocemos. Yo personalmente, como comenté antes, pues digamos, un mundo idílico en donde todos mágicamente son gays y todos se encuentran su pareja destinada como es el BL, o sea, esa vaina no existe en la vida real, ¿ok? O sea, estamos en un mundo, obviamente, donde hay muchas personas de la comunidad LGBTIQ+, o sea, hay muchas personas, obviamente muchos encuentran sus parejas y demás, pero pues no al nivel de un BL. En el BL básicamente como que una mamá tiene 4 hijos y los 4 son gays justo, y los 4 cuentan su amor, me voy a entender, o sea, eso no pasa. Pero justamente es algo que a mí me gusta mucho del BL, o sea, que es como un universo bien, bien diferente. Entonces, eso me llama la atención y lo transpaso a Solo Mega. Solo Mega es aún más diferente, aún más innovador, aún más como que extremadamente
sí, diferente, valga la redundancia. Entonces, eso me gusta. O sea, a mí me gusta porque es diferente, porque, o sea, porque está muy bien pensado desde la biología de los seres que existen en ese mundo Megaverse. O sea, está bien pensado desde como que hay una estructura, hay un omega que tiene estas características, hay un beta que tiene tantas, hay un alfa que tiene tantas, y se mueven en una sociedad que tiene esta jerarquía y tienen ciertos roles. O sea, eso me gusta. O sea, está muy bien estructurado y es extremadamente diferente a lo que conocemos. Entonces, a mí que me gusta el entretenimiento así bien loquillo, me gusta. O sea, a mí por eso me gusta y justamente por eso considero que se ha vuelto popular. Porque así como se volvió popular el Biel por lo que es diferente, considero que también por eso el Omega se está volviendo popular. Por lo que es más diferente y además que es una estructura bien. O sea, le trae como un factor innovador al Biel. Y eso que no puede, no necesariamente tiene que ser todo bien, pero siento que le trae como ese factor diferencial. Es lo que yo considero. Mm. Es muy interesante esa perspectiva porque de hecho, o sea, no sé si ustedes han visto como que esas tendencias, está muy ligado a la pregunta, pero pues es la introducción de mi respuesta, digámoslo así. Si han visto que últimamente los libros, las novelas, o sea, libros físicos, bueno, y también ebooks, que se han vuelto más populares son precisamente los que tratan de fantasía o romantasy, que es romance y fantasía con un poquito de spicy. Esos han tomado mucha más fuerza que en el pasado, que eran los de contemporáneos y ese tipo de cosas, que eran los más comunes antes. Creo que lo mismo está pasando con el Omegaverse en la comunidad BL actualmente. Si bien el BL ya de por sí era bastante innovador antes y atrajo mucha gente precisamente por eso innovador y por toda esa realidad fantasiosa que me recuerda mucho a una historia que tiene tanto manga como, que es japonesa, tanto manga como serie, sí, serie, que es de un chico que está literalmente en un mundo BL y él se da cuenta de los factores que lo hacen bien, porque casi no hay mujeres y las mujeres no tienen relaciones con los hombres más que nada, y él se da cuenta de que está en una historia bien. Él se da cuenta. La recomiendo mucho. Uy, sí sé Es cuál una es, sí muy sé buena. cuál es. La recomiendo muchísimo, muy buena, pero en fin, al punto. Es en mundos donde la verdad el BL es la parte central del universo y los chicos con chicos es lo más interesante y atrajo a mucha gente ese precisamente pensamiento que no pasa en la vida real, si bien como ya hemos dicho hay representación LGBTIQ más en la sociedad actual nuestra, en nuestra realidad, en nuestro mundo, no es al nivel del BL, no, sí, o sea, no pasa, entonces no vamos a discutir eso, pero lo que pasa con el Megaverse es que dentro de esa categoría BL se ha comenzado buscar más historias que lleven a diferentes, sí, bueno, voy a valga redundancia, historias más, digamos, de fantasía, más fuera del mundo normal en el que estamos, como lo fue en el momento que se crearon historias románticas, pero se les metió lo sobrenatural, como los hombres lobo y eso, así está pasando y es por eso que el Omega se está volviendo tan popular, porque está entrando en esa ola en donde la gente no solamente ya no se conforma con el BL como género normal, sino que quiere algo adicional a la historia, algo que dé más problemática. Y ese sería el Omegaverse. Es lo que quiere la gente. Falta que lo metan más en las series, claramente, en el aspecto visual, en el aspecto de una serie con personajes y yo lo puedo ver en televisión, es de falta, pero en general, en cuestión de novelas, fanfics, manhwas, ya a toda suerte fuerte, bastante fuerza. A mí siempre me ha gustado el Omegaverse, pero sí he notado un cambio que a la gente le está comenzando a gustar más y estoy muy feliz de ese cambio. Estoy muy, muy contenta. Pues sí, hay que ser justos. Al César lo que es del César. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de lector se Ujú. siente más atraído por este subgénero? Dani, ¿qué cree usted? No, pues ahí es corto, justamente siento yo los que les gusta como lo irreal, Lo o irreal. sea, lo irreal, lo romántico, que les gusta como lo súper diferente, o sea, porque hay que ser sinceras, babies, o sea, Omega eso es lo más irreal del mundo y eso es lo que le hace muy chévere, me va a entender. Sí. Yo creo que una persona muy realista, o sea, una persona que le guste más las series, por ejemplo, queer y demás, que son como más realistas y demás, siento que pues no le va a gustar el Omega, eso lo va a ver como un sinsentido, así como comentaba anteriormente, pues una persona que en su mente
ve al Omegaverse como que algo que quieren meter en la realidad, en la sociedad actual y demás, en lugar que lo vea como una alternativa, siento que no le va a gustar para nada. Entonces siento que son las personas que les gusta ver como las vainas, o sea, como cosas más diferentes, como algo súper loco, finales felices, no sé, algo así. Siento que como una persona que vea las cosas súper diferentes, siento yo. Totalmente. O sea, yo también siento que a las personas que más les gustaría el Omegaverse, son las personas que les gusta la fantasía, el romance, pero de fantasía, sci-fi, no a los que les gusta más allá, más que nada el contemporáneo, no. A ese tipo de lectores o de fans, siento que les parecería muy extraño. Y esas personas buscan más algo que sienten que podrían vivir en el mundo real, aunque es raro, pero sí. En cambio, el Omegaverse, como es algo tan fantasioso, tan fuera de este mundo, tan irreal, siento que le gustaría más precisamente a las personas que les gusta la fantasía, el sci-fi, que les gusta el romantasy, que les gusta todo ese tipo de cosas que contienen implementos más que nada de la imaginación del autor. Porque siento que para ahí va el Omegaverse. Es muy flexible, pero pura imaginación. Métele pura imaginación, porque eso es lo que es el Omegaverse. Entonces, como que ahí yo diría que estoy de acuerdo, es más que nada para gente que le guste la fantasía, que le guste lo irreal, que le guste mundos totalmente alternativos. Eso es. Y bueno, en comparación con otras dinámicas Biel, ¿qué lo hace destacar o diferenciarse? Ay, pues que no. Dani. Baby, todo, o sea, lo que comentamos, o sea, desde el hecho de que haya, digamos, que hayan chicos que puedan gestar, desde ahí siento que el Omegaverse, literal, el cielo es el límite. O sea, o sea, en el Omegaverse tú puedes inventar lo que quieras, digamos, por ejemplo, hay Omegaverse que tienen estructuras diferentes, o sea, como todo Okaeri, que digamos, lo normal en ese Omegaverse era que Omegas con omegas, alfas con alfas, betas con betas, pero justamente ellos, la disrupción de ellos fue meterse alfa con omega. En otros omegaverse, pues la norma es que sea alfa con omega, alfa con beta, esa vaina, pero que los omegas no puedan estar entre ellos, por ejemplo. O sea, digamos, y hay otros así similares, me hago entender. Entonces, es un género en el cual todo es posible, o sea, puedes sacar una historia o puedes construir una sociedad con muchas aristas, o sea, con muchas opciones, ¿no? Con muchas particularidades diferentes unas de otras. Entonces yo supongo que eso es lo interesante. Justamente partiendo de esas particularidades, pues puedes partir muchas problemáticas, porque eso es lo que hace una historia, ¿no? O sea, una historia parte de una problemática, o si no, pues no habría una historia. Entonces siento que justamente en Omega es como hay tantas posibilidades, tanto biológicas como de estructura de la sociedad, como jerárquicas, como hay tantas posibilidades, asimismo se potencian las posibilidades de las problemáticas y se potencian las posibilidades de historias que contar. Entonces siento que esa es la diferencia, considero que eso es lo que lo hace diferente, que literal es un género que te da infinitas posibilidades, infinitas como opciones de entretenimiento. Y pues, Uh-huh. ajá, que es para disfrutar, literal, si quieres como volarte la mente un momento de la realidad. Totalmente de acuerdo. O sea, aquí no tengo mucho que agregar, la verdad. El Omegaverse, lo que, digamos, lo diferencia del BL normal es todo. Lo que tienen en común es solamente que es Boys Love, que tienen hombres con hombres. Eso es lo que tienen en común con el Boys Love y ya. Lo demás es pura diferencia. Total y dura. Totalmente. O sea, cuando te estás viendo o leyendo un Omegaverse, tú sabes que aquí la sociedad va a ser totalmente diferente, ¿no? Normalmente no es un mundo como el nuestro, normalmente no, porque ya de por sí que sea Omegaverse lo hace totalmente distinto. Tiene diferentes formas de realizarse, diferentes aristas, diferentes subgéneros en el Omegaverse, o sea, es bastante diferente lo que hace al Omegaverse, bueno, sí, lo que hace que el Omegaverse sea diferente al Boys Love normalmente concebido como Boys Love. Pero sí, o sea, es todo un universo ahí metido y para nombrarlo todo, no tendríamos vida para nombrar todas las diferencias que se pueden hacer con el Omegaverse tal cual. Eso nos lleva a la siguiente pregunta, que es la evolución y la evolución y posibilidades futuras. Esto dice, aquí tenemos una pregunta bastante interesante, dice, ¿crees que el Omegaverse seguirá expandiéndose en otros géneros o evolucionará hacia nuevas estructuras? Yo quiero opinar primero, y es que de por sí el Omegaverse es tan grande que de por sí ya tiene diferentes divisiones.
como que a veces no se llaman omegas y alfas, sino que se llaman guías y otra cosa que ya se me olvidó, o le meten ahí como en mi historia que ya no solamente tienes omegas, alfas y betas, sino que también tienes gamas y un montón de cosas por ahí. Entonces ya hay como que varias subdivisiones en el Omegaverse. Así que se expande, así que pues sí creo que se va a expandir o convertirse en otros géneros. Como es tan grande el Omegaverse, siento que ahí habría, sería difícil ver que se convierta en otras cosas, porque ya lo está haciendo, pero sigue encasillado en siendo Omegaverse, aunque tenga otros nombres, como ya mencioné, o sea, o que tenga ya más subgéneros o diferentes formas de diferenciar a las personas en esos mundos. Así que siento que sería muy difícil extraer un subgénero totalmente diferente del Omegaverse, pero quién sabe, yo no tengo imaginación para eso, pero tal vez alguien tenga la imaginación suficiente para sacar un subgénero totalmente diferente del Omegaverse. Las posibilidades están abiertas, pero yo creo que es bastante difícil. O sea, puede seguir creciendo, puede seguir sacando variantes del Omegaverse en diferentes universos, pero no creo que sea muy fácil que el Omegaverse saque otro subgénero. Siento yo que es muy difícil, precisamente porque es bastante diverso. ¿Dani? Sí, pues yo opino ahí similar. O sea, en lugar de expandirse a otros géneros, pues yo creo que se va a seguir justamente diversificando en cuestión de las posibilidades. Lo que sí me gustaría que pasara es que se introdujera como tal, se empezara a introducir en series. O sea, bueno, lo que les cuenta, yo veo series, entonces yo quiero verlos en series. De por sí creo que este año, o si no el siguiente, hay posibilidades de que salga uno o dos Omegaverse justamente en China, o en Taiwán, creo que en China. En China espero que eso se concrete. Entonces, en particular, lo que a mí me gustaría es que justamente como que llevan el Omegaverse a otros formatos y justamente Ujú. desarrollaran y lo fortalecieran así como han hecho con otras temáticas. Y justamente en Omegaverse como tal, pues que sigan explorando las diferentes variantes porque hay muchas. Ya lo que comentaba Jenny es exactamente lo que yo pienso. O sea, ya digamos que desarrollen algo más además del Omegaverse. No creo, no sé qué se puede hacer algo más, digamos, partiendo del Omegaverse, digamos, algo similar al Omegaverse, pero convertido en otra cosa, no me lo imagino. Tal vez sacan otras temáticas, pero no relacionadas con el Megaverse. O sea, yo creo que el Megaverse como tal se va a diversificar en historias y en estructura, pero yo esperaría que se diversificara en cuestión de formatos, es decir, más series. No, Es lo que me totalmente. gustaría. O sea, aquí estoy totalmente de acuerdo con usted, porque sí, no sé, no creo que se diversifique en cuestión de que haya otro género que parta del Omegaverse, ¿no? Como ya dije, no creo que eso pase. Pero los formatos siento que sí es necesario, por favor, por favor, por favor, que hagan que el Omegaverse entre a otros formatos. Porque empezó con fanfics, sí, se apoderó de las novelas, eso ya es un gran avance. Llegó a los manhwas y mangas, y eso es increíble. Pero aún tenemos la barrera muy fuerte en cuestión de los medios audiovisuales, en cuestión de series y películas. Necesitamos más de eso. Necesitamos que Ujú. haya de eso para que Sí, todos esos autores que tienen sus historias y que todavía no lo sacan precisamente a un formato audiovisual porque no es común y no tal vez no, la gente piensa que los productores piensan que no va a haber apoyo. Necesitamos que haya más diversificación en ese aspecto. Vamos a ver cómo va. Vamos a ver cómo sí, va por en un favor. futuro. Exactamente. Y bueno, ahí, aquí E dirían, igualmente, sí, sí, perdón, no, sí, diga. no, que igualmente hay justamente o sea, la barrera que hay que superar, bueno, hablo de Tailandia acá, pero siento que es igual con muchos países, la barrera que hay que superar es justamente como que la concepción general, o digamos, o el público general. Bueno, y ni siquiera tanto también los fans, siento que todavía no se familiarizan mucho con el género Omegaverse y hay muchos que todavía se sienten como aludidos al género, entonces es una barrera que habría que superar antes de que pase a otros formatos, pero obviamente espero que esa barrera se pueda superar para pasar a series y así. Totalmente de acuerdo y ruego por ese día, ruego porque ese día llegue. Si llega algo Omegaverse a Netflix o a todo eso, digo Netflix porque es la plataforma de streaming más popular hoy en día, pero pues solamente es un ejemplo. Si llega ya, damos que caballeros, lo logramos. Lo logramos. Pero pues siguiendo, la siguiente pregunta es, ¿cómo podríamos, bueno, siguiente y última pregunta porque nos acercamos al final de este podcast, ¿cómo podríamos ver más representaciones diversas dentro del Omegaverse? Dani. No, pues ya hay varias. Sí, ya hay varias. Pues no, ahí sí,
me corchan en cuestión de posibilidades porque pues no se me ocurren como tal, yo siento que ya hay muchas, ya mencioné algunas a lo largo del podcast, pues mencioné justamente algunas que existen que se podrían explorar más, obviamente, pero siento que hay muchas. Ahora, que cómo podríamos ver más representaciones, pues justamente entre más conocido sea el género, así como pasó con el Biel, entre más conocido sea el género y más adaptación se puede hacer a otros formatos, pues obviamente van a haber más mentes creativas que puedan entrar a idear o a innovar el mismo género, ¿no? Entonces yo justamente no soy una de esas, entonces justamente yo soy de los que obviamente apoyaría o apoyo a los formatos diferentes que salgan, justamente para que más mentes creativas se atrevan a innovar y pues nos empiecen a dar más calidad. Así empezó el Biel empezó con una idea de dos chicos amándose bellamente, así, una historia bonita, se empezó a diversificar en cuestión de historias y se empezó obviamente a exigir más calidad y de más calidad salieron más historias mucho mejores y mucho mejor desarrolladas. Entonces siento que va a pasar lo mismo con el Omegaverse. Yo creo que es la fórmula, o sea, entre más el fandom pueda familiarizarse y apoyar el Omegaverse, pues obviamente más productoras y autores se van a animar a producirlo y a hacerlo bien y a escribir historias diversas y en medida que eso pase, pues más innovación vamos a tener. Entonces, esa es la fórmula que ha funcionado y confío que es la que va a funcionar. Yo pienso muy similar, o Apoyen sea, al mío. exacto. Pues yo pienso muy similar, o sea, el Omegaverse en sí ya tiene bastantes representaciones diversas, siento yo, y siguen sacando. Pueden decir como que, ay, pero esa autora, bebé, yo no soy la persona adecuada para decir como que, ¿qué más tendría que sacar? No. Mientras yo no escriba, soy una persona sin ideas. Cuando yo escribo, ahí se me vienen las ideas, se me viene, digamos, el de Lulu, que tienen, creo que tienen todos los autores, el de Lulu, para crear una buena historia. Mientras no escriba, no me va a pasar. Entonces, por el momento no te puedo decir qué representaciones debería tener el Omegaverse en un futuro, pero eso sí, yo apoyaré cualquier cosa. Porque me encanta el Omegaverse, es de mis géneros favoritos desde que empecé tanto con fanfics, como con lecturas, como con novelas, como con manhwas, es de mis géneros favoritos y yo apoyaré lo que salga. Y por favor, medios audiovisuales. Pero sí, yo apoyaré lo que salga y bueno, siempre y cuando esté bien desarrollado. Siempre y cuando esté bien desarrollado, vamos, para adelante es para allá. Porque sí, como dijo Dani, todo empezó por algo y se fue, por ejemplo, el Biel, y fue tomando tanta forma, tanta fuerza, que la gente hizo historias con mucho más detalle, con mucho más profundidad, que al final llegaron a convertirse en lo que son ahora. Uno de los sustentos más fuertes que tiene uno de los países, en un país asiático bastante diverso, la verdad diría como que wow, increíble. Entonces, por mi parte, apoyaré lo que salga. Pero que me preguntes, que yo te diga, la verdad no sé, porque no puedo. Pero pues, vamos. Todo es un proceso. ¿Algo más que quiera decir, Dani? No, y algo también, sí, que justamente vamos por buen camino, porque pues, por ejemplo, el Biel empezó así como con historias escritas, luego justamente animes y luego pues ahí tenemos el formato actual y ya empezaron a hacer animes de Omegaverse en todo el sentido de la palabra, o sea, Otadaima Okaeri es un BL Omegaverse tal cual, o sea, literal es como Omega, Alfa, hijos, familia, todo, o sea, literalmente es un BL Omegaverse en todo el sentido de la palabra, entonces vamos por buen camino en ese sentido, que ya se empezó a cumplir como esa checklist para establecer estas historias en el pie. Exactamente, exactamente. O sea, el Omegaverse tiene un camino largo por recorrer, pero camino es camino y en algún momento vamos a llegar a la cima. Entonces vamos bien, vamos bien. Tarde o temprano la gente apreciará que es el Omegaverse y los que escribimos y apreciamos esto desde el principio diremos, ¡ah! Les lo sabía, les gané. Yo llegué, no mentira. Todos convivamos con amor y cariño. Pero pues sí, o sea, el Omegaverse va por buen camino y hay que seguir apoyando a los autores para que esto siga creciendo. Con esto pues llegamos al final, bueno, ya casi al final de nuestro podcast. Y pues solamente como una reflexión final para todos, hay que recordar que el Omegaverse comenzó como un concepto experimental en el mundo del fanfic y pues ha evolucionado hasta convertirse en una categoría sólida, bastante fuerte dentro de la literatura BL. Quiero resaltar en lo fuerte, de verdad que es un género que a la gente le encanta.
Entonces, aunque ha sido objeto de críticas como todo lo que es bueno, todo lo que es famoso, también ha abierto el espacio para nuevas formas de contar historias y explorar temas complejos para el poder, el consentimiento y la identidad. O sea, todo es un mundo y así como este género tuvo críticas, géneros muy grandes de la literatura lo tuvieron en su momento. Y pero son géneros fuertes, ¿no? Es como que por ahí vamos. Entonces, chicos, pues, unos, ¿qué puedes decir en este caso? Pues invitarlos a que abran su mente, sus posibilidades, sus gustos a nuevas experiencias, como lo son el Omegaverse. Y si no lo habían leído antes, que lo lean ahora, porque es un gran género. ¿Quieres decir algo, Dani? Las preguntas para la audiencia también. Tal cual. Claro, entonces no, igualmente la misma invitación, que lean un poquito más. Igualmente también es respetable si no les gusta, porque también yo entiendo que no es usual, o sea, es algo bien diferente, bien raro, entonces está súper bien si hay personas a las que no les gusta. Igualmente, véanlo y sepárenlo, y la invitación también es para que lo vean como algo muy alejado, o sea, es un universo alterno, entonces véanlo en ese aspecto, que es un universo alterno, y no le tiene que gustar a todo el mundo, pero sí podemos separarlo bien. No, nada, que pues justamente lean, y obviamente nos pueden dejar acá en los comentarios. Hemos hecho varias preguntas que pueden causar polémica o pueden ser un poco, pueden dar el debate, entonces aquí abajito nos pueden compartir sus opiniones, porque está totalmente bien si piensan diferente a nosotras. Obviamente preguntarles por recomendaciones, si ustedes se han visto algún, bueno, si han visto, han leído, o han compartido alguna historia Omegaverse, también nos la pueden compartir acá, pues para que la ojemos, para que además puedan conocerlas y demás. También hacerles preguntas en general si ustedes creen que el Omegaverse es válido para el género de él, si ustedes creen que aporta algo también, y justamente si ustedes les gustaría cambiar algo en el Omegaverse actual, ¿qué cambiarían? Y justamente qué agregarían en un futuro, pues para que sea como idílico, o que, a ustedes qué les gustaría cambiar. Eso es justamente lo que les queríamos comentar. Con eso finalizamos el episodio de hoy. Pues recuerden que hoy los acompañó Dani y ¡Bien! Sus Jen. sándwiches de chismecito Y bien. Jen. Sí, 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 sí. Entonces acá estamos en Chismecito Bien. Esperamos que hayan disfrutado mucho este capítulo. Denle like, compartan, comenten. Y justamente si no se han unido a la comunidad de Biel Call en Instagram, en Twitter, en Facebook, en WhatsApp y demás, se pueden unir. Tenemos proyectos internacionales, eventos presenciales en Colombia y muchas dinámicas interesantes. Entonces pueden unirse ya mismo y seguirnos en todas las redes para mucho Biel en un formato diferente y entretenido. Y encontrar amiguitos, claro que sí. Les Exactamente. queremos. Los queremos. Solamente resta decirles gracias por acompañarnos en este análisis del Omegaverse. No olviden seguirnos en nuestras redes, como ya mencionó Dani, y pues nos escuchamos en el próximo episodio. Bye bye. Bye. Love Mil besos. you. Chao, chao, people.